profesionales manejando taxi, ¿cierto? Entonces, ¿qué abogado manejando un taxi? En esa época, bueno, torneros haciendo cosas distintas de las que estudiaron. Pero en esa época ocurría lo contrario. Habían tornos, pero no habían torneros, ¿cierto? Había industria agropecuaria, pero no había mecánicos, reparador de maquinaria agrícola. Entonces se necesitaba un instituto de capacitación. Queremos decirle a ustedes, jóvenes, a ustedes ocupantes mirándolos a los ojos, a ustedes, por ustedes existe Ancena en Colombia. No existe en América Latina. Por ustedes existe. Nosotros somos de Sena, hijos de obreros que ya pagaron la educación de este pueblo que mis abuelos nos heredaron. El día de hoy vamos a investigar un poco sobre la historia del Sena. Vamos a buscar en internet qué aparece sobre la historia del Sena. Nos metemos a Google, escribimos historia del Sena. Buscar. Lo primero que nos sale es de la página quiénes somos del sena.edu.co. Vamos a meternos aquí y dice historia. Dice que nacimos en 1957 durante el gobierno de la Junta Militar posterior a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla. Nuestra función fue brindar formación profesional a trabajadores jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo y la minería y la ganadería. Esta institución surgió gracias a la iniciativa del economista cartagenero Rodolfo Martínez Tono con el valioso apoyo de los trabajadores organizados, los empresarios, la Iglesia y la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, dice que fue una iniciativa de Rodolfo Martínez Tono. Aquí hay un video, miremos un poco este video. ...1957... 1957. Colombia intentaba duros cambios con el fin de la dictadura militar del general Rojas Pinilla. Los partidos políticos liberal y conservador aparecían nuevamente en la palestra democrática que se empezaba a gestar. El tiempo y el espectador, luego de una larga ausencia, ponían en funcionamiento de nuevo sus rotativas para circular la información vespertina de la época, y la radio ganaba fuerza en todos los rincones del país con los informativos y los sonidos de la música autóctona de la costa atlántica que inundaba la nevera, como era llamada Bogotá en ese entonces. Por ese año, Rodolfo Martínez Tono, economista y abogado cartagenero, tenía una idea en pro de la población laboral colombiana, idea que venía madurando lentamente y que fue escuchada y apoyada por Francis Blanchard, director de la División de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El objetivo de este colombiano, con 30 años recién cumplidos y que plasmó en su tesis de grado la formación profesional en el marco de una política de empleo, era el de crear una organización descentralizada del Estado y con financiación autónoma. Durante 6 años preparé un proyecto de decreto ley. Este decreto ley lo estudiamos aquí en Colombia con los sindicatos, con los gremios económicos y con el en lo que me lo llevé a Europa. Me dio una beca de las Naciones Unidas, la OIT, para hacer un estudio de todas las entidades que existían en la frontera europea. Entonces, siendo el director de formación profesional, el doctor Blanchard, que después fue director general de la OIT, con él armamos o terminamos de armar el proyecto de decreto ley que creó el Sena. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución que Rodolfo Martínez Tono dirigió con mano dura, manteniendo a raya la politiquería, ofreció instrucción calificada al talento humano para... Bueno, aquí dice que prácticamente es una institución que se crea a partir de un proyecto de ley de una iniciativa de la tesis de Rodolfo Martínez Tono. Vamos a mirar otra página a ver si nos da otra opción, porque realmente nos dice que fue una iniciativa de Rodolfo Martínez Tono, pero no nos cuenta realmente cómo surge, políticamente cómo surge. Siempre el SENA es una institución pública, tiene que haber una trascendencia política a través de eso. Hablan de la OIT, miremos a ver si aquí hay la referencia de la OIT, alguna página. Aquí hay una página, OIT, metámonos aquí. Recuerden que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y que vela por el trabajo en el mundo. Entonces dice que Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, institución constituyente, bueno, el logo del SENA no es este color, es color verde. Colombia dice, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA nace en 1957 mediante el decreto ley 118 del 21 de junio de 1957, es decir, el decreto ley que se escribe con base en la tesis de Rodolfo Martínez Tono, como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo. Aquí la historia es un poco diferente porque aquí dice que fue una iniciativa de los trabajadores organizados y los empresarios, donde también participó la Iglesia y la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, en esta historia que cuenta la OIT se resalta un poco más el papel de los trabajadores y de los empresarios conjuntamente. Miremos a ver de la página, el SENA cumplió aniversario, 66 años en el 2023. Miremos qué dice el director general sobre la historia del SENA. Aquí hay un video en la cuenta de ACE. Hace 66 años un cartagenero tuvo la feliz idea de fundar una institución como el Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual coincidía con el río que atraviesa París y que era la ciudad en donde él había estudiado. Se ha calculado que desde esa época a hoy, por lo menos 60 millones de colombianas y colombianos se han formado en nuestra institución del SENA. Una institución que... Bueno, aquí pues el director general del SENA hace énfasis en que fue gracias a Rodolfo Martínez Tono, pero que coincide con el río Sena que pasa por París. Esta historia del río Sena y que por eso se llama Sena, pues es un poco romántico que le han querido dar a la historia del SENA, pero eso no es cierto. Porque en Latinoamérica las instituciones de formación para el trabajo se llaman normalmente servicio
Servicio Nacional, Servicio de Aprendizaje. Entonces, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene que ver un poco con que las instituciones de formación profesional siempre llevan de la mano la palabra servicio y aprendizaje. Entonces, no es que se llame SENA por el río Sena. Esto lo aclaramos porque buscando otras fuentes en internet nos hemos encontrado pues que han romantizado la historia del SENA a partir de eso. Ahí sí decepciona un poco escuchar al director general del SENA que una historia donde se está resaltando es los trabajadores organizados, se resalte sobre la coincidencia de algo que realmente no es relevante en la historia de la institución. Pero seguiremos investigando un poco más y los invito a ver la segunda parte de este video. Don Antonio Díaz García fue cofundador del SENA. Nació en 1925 en un tradicional hogar de Argelia, Antioquia. Se inició muy temprano en el mundo del trabajo. A sus 26 años de edad, salió de las filas obreras de una fábrica de galletas en Medellín para convertirse en un defensor de los derechos de los trabajadores de su región. Esto lo condujo a ser muy pronto el secretario general y presidente de la Unión de Trabajadores de Antioquia. Al poco tiempo y por su destacado trabajo, pasó a presidir la Unión de Trabajadores de Colombia, cargo en el que ya lo desvelaba desde hacía un buen tiempo, un sueño que compartía con otras personalidades del gobierno de turno, y ese era el de promover la creación de un instituto o una universidad obrera para capacitar a los trabajadores. Un propósito que con su aporte, finalmente en 1957, se hizo realidad con el nacimiento del SENA, entidad que hoy conocen, respetan y quieren. Se acordó ya que el subsidio familiar fuera lo equivalente al 5% de la nómina que pagaban las empresas y que se pagara por cajas de compensación. Vino entonces la propuesta de que se aplazara la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para otra oportunidad, porque el gobierno no estaba dispuesto a gravar las empresas con dos impuestos. Y hoy todavía en el estudio ese de la misión esa de que se creó en el gobierno pasado, todavía siguen hablando de impuestos, que no podía cumplir con dos impuestos, uno del 5% sobre la nómina para el pago de subsidio y otro para la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Insistieron y en eso estuvieron de acuerdo empleadores y gobierno de que se aplazara. Nosotros los representantes de los trabajadores insistimos en que no se aplazara, y la única forma que hubo en ese momento para que no se aplazara es que nosotros propusimos que sacrificábamos el 1% del 5% que se había aprobado para el pago del subsidio familiar y se creara con ese 1% el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y que nosotros nos responsabilizaríamos ante los trabajadores colombianos de que, habiéndose aprobado el 5%, no les entregábamos sino el 4% en subsidio familiar. Nosotros teníamos el argumento que el subsidio familiar era para ayudar a la educación de los hijos, y qué más importante era crear el Instituto de Capacitación para ayudar a los trabajadores de los hijos. Por eso es que tenemos que mantenerlo y mantenerlo gratuitamente, porque ese fue el propósito y porque viene de una prestación lograda por los trabajadores. En ese momento se acordó no aplazarlo en esa reunión tripartita, sino crearlo. Por eso ustedes no encuentran un decreto que diga creas el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es el decreto 118 que creó el subsidio familiar en su artículo 8º, que dice creas el Servicio Nacional de Aprendizaje con el 1% del valor de las nóminas destinadas al subsidio familiar. Con base en eso, duramos varios años. Eso fue en junio de 1957.
La verdadera historia del SENA reconoce que el SENA surge como una iniciativa de la clase trabajadora. Los trabajadores presentaron dos exigencias en la mesa de negociación con la Junta Cívico-Militar del gobierno de Rojas Pinilla. 1. El subsidio familiar. 2. Fortalecer el entonces ICO, Instituto de Capacitación Obrera. Los trabajadores ceden el 1% del subsidio familiar conquistado para crear una entidad que les capacitara, es decir, el SENA, porque la Junta Cívico-Militar y la clase empresarial no aceptaron la segunda exigencia de crear la entidad. El nombre SENA se da en el marco del desarrollo de América Latina, donde se empezaron a crear sistemas de formación profesional. SENAC y SENAI en Brasil, SECAP Ecuador, SENATI en Perú y SENA de Colombia, entre otros. El SENA de Colombia es prácticamente la única entidad que queda en América Latina de carácter público y gratuito, gracias a la lucha de los trabajadores organizados en Sindesena, a los aprendices organizados en el COES, a la comunidad en general que reconoce la entidad como una de las más queridas de los colombianos. El SENA es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. El SENA es para la clase trabajadora del país. El SENA es patrimonio del pueblo colombiano. Nosotros somos de SENA y los obreros que ya pagaron la educación de este pueblo que mis abuelos nos heredaron. Por eso salgo a marchar, salgo a marchar, salgo a marchar. Por eso salgo a marchar, salgo a marchar, salgo a marchar. Nosotros somos de SENA y los obreros que ya pagaron la educación de este pueblo que mis abuelos nos heredaron. Por eso salgo a marchar, salgo a marchar, salgo a marchar. Por eso salgo a marchar, salgo a marchar, salgo a marchar. La historia de lucha, la defensa del SENA es un ejemplo de ejercicio de ciudadanía y de ciudadanía laboral. Ejerce tu ciudadanía, organízate y defiende tus derechos, defiende el SENA, la herencia que los abuelos nos heredaron. Instructores e instructoras del módulo Ejercicio de los Derechos Fundamentales en el Trabajo.